A 10.672 metros de altura, el margen de error es nulo. Los motores que impulsan un coloso metálico de 400 toneladas a través de la estratosfera son maravillas de la ingeniería moderna, pero dependen de un combustible que, para el conductor promedio, parece casi primitivo. Mientras que el mundo exterior funciona con gasolina y diésel, la industria aeronáutica ha estandarizado el uso de una forma especializada de queroseno. Esta decisión no se debe a la tradición ni a la reducción de costos, es una respuesta calculada a las brutales realidades físicas del vuelo a gran altitud. Para comprender por qué no utilizamos gasolina de alto octanaje en un Boeing 787, debemos ir más allá del tanque de combustible y adentrarnos en la química de la combustión y la física de la atmósfera. La razón principal reside en la volatilidad y el punto de inflamación del combustible. La gasolina está diseñada para ser altamente inflamable, se evapora rápidamente a temperatura ambiente, creando un vapor que se enciende con una sola chispa. En un motor de automóvil, esto es una ventaja. En una aeronave, es un inconveniente. A gran altitud, la presión atmosférica disminuye considerablemente. En estas condiciones, la gasolina se vuelve aún más inestable, propensa a hervir y a generar un bloqueo de vapor, donde las burbujas obstruyen las líneas de combustible y provocan la falta de suministro a los motores. El queroseno, en cambio, tiene un punto de inflamación mucho más alto. Requiere un calor significativo o una atomización a alta presión para encenderse, lo que lo hace mucho más seguro de manipular en el entorno de alta presión de un aeropuerto y mucho más estable durante los cambios de presión al ascender a los niveles de vuelo. Más allá de la seguridad, la densidad energética del combustible determina la rentabilidad y el alcance de cada vuelo. La aviación es una cuestión de peso. Cada kilogramo de combustible transportado representa un kilogramo de carga o pasajeros que se dejan en tierra. Si bien la gasolina y el queroseno son destilados de petróleo, el queroseno, específicamente el Yeta 1, es más denso. Contiene más cadenas de carbono, lo que se traduce en un mayor contenido energético por unidad de volumen. Cuando un motor a reacción quema queroseno, obtiene más empuje por litro que con gasolina. En un vuelo de larga distancia a través del Pacífico, esa pequeña diferencia en la densidad energética marca la diferencia entre llegar al destino y quedarse a cientos de kilómetros de distancia. La transición de la gasolina al queroseno también refleja la evolución de los propios motores. En los inicios de la aviación, los motores de pistón eran el estándar, y estos motores alternativos de gasolina de aviación funcionaban de forma muy similar a los motores de los automóviles. Sin embargo, el comienzo de la era de los reactores cambió por completo los requisitos. Un motor a reacción es esencialmente un horno de flujo continuo. Aspira enormes cantidades de aire, lo comprime, lo mezcla con combustible y lo enciende en un flujo constante. Este proceso genera un calor intenso y sostenido. El queroseno se desarrolla bien en este entorno porque posee propiedades lubricantes superiores. El combustible no solo arde, actúa como refrigerante y lubricante para las bombas de alta velocidad y los componentes del sistema de combustible, una función que la gasolina, por su baja viscosidad y su naturaleza disolvente, no puede desempeñar. Sin embargo, el mayor desafío para cualquier combustible de aviación es el frío. A altitudes de crucero, la temperatura del aire exterior puede descender hasta los menos 50 grados Celsius. En estas condiciones, los combustibles estándar comienzan a sufrir una transformación física, se espesan, adquieren una consistencia cerosa y, finalmente, se congelan. Si el combustible se congela en las tuberías, los motores se apagan y la aeronave se convierte en un planeador. Se elige el queroseno porque su punto de congelación puede diseñarse para ser excepcionalmente bajo. El Yeta 1 está diseñado para permanecer fluido y bombeable hasta los menos 47 grados Celsius. Esta resistencia térmica permite a las aeronaves atravesar los polos y pasar horas en la atmósfera superior congelada sin el riesgo de que el combustible se solidifique dentro de las alas. Las propiedades físicas del queroseno también resuelven un problema estructural crítico: el combustible se almacena en las alas. En un avión comercial moderno, las alas no son solo superficies aerodinámicas, son enormes tanques de combustible integrados. Debido a que el queroseno tiene una tasa de expansión térmica menor que la gasolina, es menos probable que se produzcan fugas o que cause tensión estructural cuando la aeronave atraviesa gradientes de temperatura extremos. Además, la gasolina es muy propensa a la acumulación de electricidad estática durante el bombeo a alta velocidad. En el entorno de repostaje de alto volumen de un centro de distribución comercial, donde se mueven miles de litros por minuto,
el riesgo de que una chispa estática encienda los vapores de gasolina es una amenaza constante. La menor volatilidad del queroseno y la adición de aditivos antiestáticos lo convierten en la única opción lógica para las operaciones en tierra a alta velocidad. La composición química del Jet A1 también le permite cumplir una función secundaria, invisible, actúa como disipador de calor. Los motores a reacción modernos y sus sistemas hidráulicos generan enormes cantidades de calor. Los ingenieros utilizan intercambiadores de calor para transferir este exceso de energía térmica al combustible antes de que llegue a la cámara de combustión. Esto cumple dos propósitos. En primer lugar, enfría los sistemas mecánicos vitales. En segundo lugar, precalienta el queroseno, facilitando su atomización y combustión eficiente. El bajo punto de ebullición de la gasolina haría imposible este proceso, el combustible se vaporizaría dentro de los intercambiadores de calor mucho antes de llegar al motor, lo que provocaría una pérdida de potencia catastrófica. Desde una perspectiva de ingeniería, la simplicidad del queroseno es su mayor ventaja. Mientras que la gasolina requiere una compleja mezcla de aditivos para evitar el golpeteo o la detonación prematura en motores de alta compresión, los motores a reacción son menos sensibles al índice de octano específico del combustible. Requieren un hidrocarburo de combustión limpia y constante que no deje depósitos de carbono en las delicadas palas de la turbina. El queroseno arde con un frente de llama predecible y estable. Esta fiabilidad garantiza que la turbina, que puede girar a más de 10.000 RPM, se mantenga equilibrada y libre de residuos, prolongando la vida útil de motores que cuestan decenas de millones de dólares. Finalmente, debemos considerar la infraestructura global. La industria de la aviación depende de una cadena de suministro unificada a nivel mundial. Ya sea que un avión aterrice en Londres, Lagos o Tokio, necesita acceso al mismo tipo de combustible para garantizar la precisión de los cálculos de rendimiento de la computadora de vuelo. La estabilidad del queroseno facilita su almacenamiento durante largos periodos en diversos climas sin que se degrade, a diferencia de la gasolina, que puede perder sus componentes volátiles con el tiempo. Esta capacidad logística es lo que mantiene a la flota global en movimiento las 24 horas del día, los 365 días del año. La elección del queroseno en lugar de la gasolina es una muestra de la naturaleza intransigente de la ingeniería aeroespacial. Es una decisión donde la seguridad, la densidad energética y la estabilidad térmica convergen para hacer posible lo imposible. Cada vez que un avión asciende a la tenue y gélida atmósfera de la estratosfera, depende de un combustible diseñado para soportar las condiciones más hostiles de la Tierra. Comprender esta elección revela la complejidad oculta detrás de cada vuelo rutinario, una sinfonía de química y física que garantiza que lleguemos a nuestros destinos de forma segura. Si este análisis en profundidad de la ingeniería del transporte te ha resultado interesante, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para seguir explorando el mundo de la maquinaria extrema.